Buenas tardes a todas las compañeras y compañeros que están en sala. Estamos esperando que entren. Vamos a comenzar el tema de hoy. Voy a comenzar recordando algunas cosas que ya vimos cuando abordamos la argumentación. Primero, quiero comenzar con una pregunta. ¿Existe o no existe la verdad? ¿Qué piensan ustedes? Una pregunta. ¿Existe o no existe la verdad? ¿Qué piensan ustedes? ¿Qué dicen? La verdad es dialéctica. Muy bien. ¿Y existe o no? Si yo digo que es relativa y es absoluta al mismo tiempo, entonces existe. Existe la verdad. Sí existe. Sí existe la verdad. Es relativa y es absoluta. Es dialéctica. Cambia. Hay que saberle argumentar. ¿Cuáles son los juicios que se pueden utilizar para sostener una verdad? A ver si se acuerdan. Los juicios más importantes, vuelvan a anotar por ahí, juicios de principio. Los juicios más contundentes son los juicios de principio, son los juicios que tienen más peso, que son de tres tipos. Repito, los juicios de principio son de tres tipos. ¿Alguien lo recuerda? Los científicos. Sí. Vamos a decirlo así. Primero, material fáctico. Material fáctico. Un video, unas huellas de actividades del asesino, pruebas genéticas del asesino, muestras genéticas del asesino, saliva, etc. Material fáctico. Material que pruebe que usted estuvo ahí. Para un juzgado es fundamental. O sea, si ya hay una prueba genética que te ubica en el lugar de los hechos, en el momento de los hechos, es una prueba fuerte. Pudo haber sido plantado, pero es una prueba fuerte. O sea, el primer tipo de juicio para defender la verdad son los materiales fácticos, pruebas fácticas, concretas. Segundo, como dijo acá el amigo, hechos históricos. Hechos históricos y hechos científicos. Esos son los primeros tres tipos de juicios que hay que tener claro. Material fáctico, hechos históricos y hechos científicos. Después aparecen juicios definitorios donde yo uso definiciones viejas y nuevas que sostienen conocimientos. Después leyes científicas y principios científicos, juicios de tipo científico, ya no hechos, sino juicios de tipo científico. Y por último, los juicios axiomáticos. Eso es algo que ya saben. Quería recordar. Lo otro que quería recordar es que la argumentación es un proceso racional que debemos enseñar a los niños, a los jóvenes. Enseñarlos a que planteen sus ideas argumentadamente. O sea, basados en juicios. Ya yo le enseñé a ustedes, ya discutimos algunos tipos de falacias. O sea, errores en la argumentación. Una de las que hablamos fue falacia ad hominem, que era atacar al oponente. ¿Se acuerdan en qué consistía esa falacia? ¿Alguien recuerda? Atacar al oponente, falacia ad hominem. ¿Alguien recuerda en qué consistía esa falacia?
tienen sus notas por ahí. Era una falacia en la cual la idea fundamental era que se ataca a la persona y no los argumentos. Falacia ad hominem, o pueden ponerle falacia basada en atacar al oponente y no sus argumentos. Una muy conocida en México fue: AMLO es un peligro para México. Una falacia. Atacas a la persona y no discutes los argumentos. Ese fue un tipo de falacia que ya estudiamos. Estudiamos la falacia de la falsa dicotomía. ¿Alguien la recuerda? Falacia de la falsa dicotomía, dos opciones, es presentar como argumento la existencia solo de dos opciones cuando hay otras. Por ejemplo, en el discurso de Bush, antes de invadir Irak, en el portaaviones dijo: están con nosotros o están contra nosotros. Esa es una falacia muy usada. ¿Estás conmigo o contra mí? Se proponen dos opciones, erróneamente hay más opciones, pero no se considera. Porque yo pudiera responder: no estoy contigo y tampoco estoy contra ti. Estoy por la justicia, estoy por los valores, estoy por buscar opciones que no conduzcan a donde tú quieres conducir. Esa fue otra de las falacias que estudiamos. Falacia de la falsa dicotomía. Estudiamos falacia de la apelación a la autoridad, ¿la recuerdan? Apelación a la autoridad, cuando decimos: pues esto es cierto porque lo dijo Marx. Y yo expliqué en el último encuentro que tuvimos que si yo coincido con Carlos Marx, debo dirigirme a los argumentos que Marx usó y no usar el nombre de Marx para justificar una conclusión que yo esté sacando. Bueno, hoy vamos a continuar estudiando algunas falsas argumentaciones, algunas falacias que preparé para ustedes. Enriquecen las que vimos. Voy a compartir pantalla para desarrollar el tema que consideré que... Primero vamos a ver falacia de la pendiente resbaladiza. ¿En qué consiste esta falacia? La idea está en esta caricatura que le puse aquí, en este cartón que le puse aquí. Si no haces lo que quiero, se hundirá la empresa, después el sector y por último toda la economía. Esto es un chiste, pero nosotros fuimos manipulados por esa falacia durante la presentación de las reformas estructurales de Enrique Peña Nieto. Nos argumentaban que si no aprobábamos esa reforma, la economía se iba a hundir, iban a disminuir las inversiones. Se nos daban un conjunto de efectos que sobrevendrían si nosotros no aceptamos esa decisión que ellos están tomando. ¿Por qué es una falacia? Pueden escribir ahí. Es una falacia porque no argumentan la importancia real de la decisión, sino porque empiezan a sustituir lo que deberían ser los argumentos por un conjunto de efectos. Que si no lo hace va a pasar esto, sin presentar ninguna prueba de ello, sin presentar prueba de la relación causa-efecto de lo que están diciendo. De hecho, se dijo que si Andrés Manuel ganaba la presidencia iban a disminuir las inversiones en México y han aumentado muchísimo. Esta falacia, en definitiva, como les puse aquí, se produce cuando se argumenta que tomar una acción específica que nos dicen que es inevitable, si no la tomamos o si la tomamos, se van a producir un conjunto de efectos sin que nos digan.
¿Cuál es la razón de la relación causa-efecto que ellos están planteando? Aquí les puse 3 ejemplos históricos. 3 ejemplos que ocurrieron a lo largo de la historia. Primero, la prohibición del alcohol en los Estados Unidos. La ley seca, ¿la recuerdan? Esta ley se aprueba con la idea de que si se prohibía el alcohol, si se suspendía el alcohol, Estados Unidos se convertiría en una sociedad moral, en una sociedad pacífica, que los efectos de esa decisión serían positivos para la sociedad, cosa que además no se probó, no se argumentó, se partió de esa lógica, se asumió eso como verdadero. Y en definitiva lo que se logró fue que al declarar ilegal el alcohol se generaron grandes fortunas con el contrabando de alcohol a lo largo de todos los Estados Unidos. Y empezaron grupos mafiosos a controlar el alcohol y a distribuirlo. No se obtuvo el efecto que se quería. Ahí hay un ejemplo de la falacia de esta pendiente resbaladiza. Es una falacia. Fue una falacia y la historia lo probó. No tuvo el efecto que se dijo. No se pudo probar el efecto que se dijo. Otro ejemplo de este tipo de falacia, la política del macartismo en los Estados Unidos. Recuerden, Joseph McCarthy en los años 50 desarrollaron una política de macartismo. No sé si ustedes recuerdan, fueron asesinados los esposos Rosenberg. Fueron llevados a la cámara de gas, los Rosenberg. Se les acusó de comunistas. En definitiva, este macartismo fue una falacia y es una falacia la pendiente resbaladiza porque se suponía que las ideas comunistas y el pensamiento comunista iba a constituirse en un colapso, una destrucción, una desaparición de los valores democráticos en los Estados Unidos. En definitiva, eso es falso. Lo que sí ocurrió es que se cometieron muchísimas injusticias y una de las más conocidas fue la que se cometió con Charlie Chaplin, que fue acusado de comunista. Se fue de los Estados Unidos. Tuvo que ir de los Estados Unidos a partir de este macartismo, donde se aplicó esta falacia de la pendiente resbaladiza, que se van pasando a efectos supuestos y al final se toman las decisiones incorrectas porque no se argumentó correctamente. Otro ejemplo actual, hoy se está debatiendo mucho, la legalización del matrimonio igualitario entre personas del mismo sexo. Uno de los argumentos de algunas corrientes religiosas extremistas y de grupos conservadores es decir que si autorizamos el casamiento de personas del mismo sexo se va a destruir la familia. Y eso es falso. Ni mi familia, ni su familia, ni la familia de nadie se va a destruir porque la gente tenga el derecho a casarse con la persona que ellos amen. Eso es falso. En definitiva, lo que sí se dio fue más derechos. Y los derechos nunca agreden. Se decía que se iban a socavar los valores de la familia. Eso no es. Eso es una falacia de la pendiente resbaladiza. Y hay mucha gente por ahí en las redes todavía repitiendo una y otra vez que esto es un ataque a los valores familiares. Esto no es un ataque a ningún valor familiar. O sea,
Deberían ser específicos y decir es un ataque a los valores familiares de la familia conservadora monógama, que es la familia del capitalismo naciente, ¿no? Porque la familia, como usted sabe, evolucionó. Hay un texto que yo les recomiendo que se llama El origen de la familia, la propiedad privada y el Estado, de Frederick Engels. El origen de la familia, la propiedad privada y el Estado. Donde hay un estudio bastante serio de esto. Y Engels prueba con hechos y con datos duros, investigación seria, que la familia no era como la conocemos hoy. Monógama, no, la familia no era así. Sino que había familias polígamas, de diversos tipos. Una mujer con muchos hombres con una mujer, etcétera. Todo el desarrollo de la sociedad humana ha habido. Todavía hoy hay sociedades donde hay hombres que tienen varias mujeres. Y hay sociedades africanas donde una mujer puede tener relaciones con muchos hombres. Es su decisión. Pero la construcción de la familia hoy, esta monógama, un hombre y una mujer con sus hijos, es una construcción histórica que es solidaria con el desarrollo de la sociedad de clases, ¿no? Incluso Engels en ese libro logra dar elementos sobre por qué dentro del matrimonio burgués, católico, capitalista, conservador, la mujer ocupa un lugar por debajo del hombre y por qué se le exige a ella una fidelidad diferente a él. Y en ese libro Marx prueba que la mujer no puede ser infiel porque pone en riesgo la herencia, el paso de la riqueza a los hijos legítimos. Incluso hay culturas donde la mujer que decide tener relaciones extramatrimoniales puede ser incluso condenada a muerte. Según Engels en ese libro lo explica, esto tiene raíces de tipo económico. Bien, esta es una primera falacia que quiero que aprendamos hoy. La falacia de la pendiente resbaladiza es argumentar un conjunto de consecuencias que se producirían si tomamos una decisión sin poner ninguna prueba sobre hecho. ¿No? Si te vas de la casa, esto. Eso es una falacia de la pendiente resbaladiza. Igual se va de la casa y le va mejor. No hay cómo saber. Y el último ejemplo de esta falacia la ha utilizado la Fundación del Rifle en los Estados Unidos. Una falacia, pues, muy repetida por la prensa norteamericana, porque la Asociación del Rifle tiene mucho dinero y le paga a la prensa para que repitan esta falacia que la gente termina creyéndosela. Como no sabemos argumentar, no sabemos pensar congruentemente, con lógica. Y ellos lo que dicen es que, en definitiva, si estamos armados, va a haber menos delincuencia. Porque al yo tener armas en mi casa, pues la delincuencia se va a disuadir de cualquier tipo de acción sobre mi persona y sobre mi familia, ¿no? Y por eso dice, si todo el mundo está armado, entonces es probable que se involucren, es menos probable que los delincuentes se involucren en actos delictivos por temor a las consecuencias. Bueno, esto es una falacia y los ejemplos de la sociedad norteamericana, los tiroteos en las escuelas, creo que es un dato suficientemente fuerte para probar que esto es falacia. No. Esto no es un razonamiento, o sea, es un razonamiento falaz, es un falso razonamiento. Y es una prueba de la falacia de la pendiente resbaladiza. No van a los argumentos así, sino que nos ponen los subsecuentes que van a darse si nosotros aprobamos su conclusión, en este caso, aprobar la ley del rifle, que todos puedan ir armados, pues está basándose en el hecho de que suponemos, entre otras cosas, ¿no? Suponemos que la delincuencia va a disminuir. Hay otros argumentos de la ley del rifle que no quise yo, ¿no? Hay otros que dicen que otro argumento fuerte es la libertad.
no limitar los derechos, la libertad de las personas, incluso a tener armas. Definitiva. Para ese argumento de la libertad, que el otro día yo estaba preparando un tema y lo estaba conversando conmigo, yo me dijo, ¿qué tú responderías si alguien te dice que por respetar el derecho a la libertad de las personas hay que dejar que compren las armas que quieran? Yo diría, es que la sociedad no puede ser enemiga de sí misma. La sociedad no puede ser enemiga de sí misma. O sea, la libertad tiene que tener límites. Tiene que haber límites a la libertad. No puede ser total. Y así lo digo con toda honestidad. Y bueno, Juárez lo dijo en sus palabras, ¿no? El respeto al derecho ajeno es un límite que Juárez le puso a la libertad. Y dije, es la paz. Si no hay respeto al derecho ajeno, no hay paz. Y fíjense que hasta Juárez en sus términos le puso un límite a la libertad. El respeto al derecho ajeno. Yo agregaría otro límite a la libertad, que sería la justicia. La justicia. Y la seguridad colectiva. Esos dos límites. La justicia porque si la libertad de yo ser empresario y hacer los negocios que yo quiera implica que yo tenga el derecho a explotar y a robarle el salario en plusvalía a cientos de personas, me parece que esa libertad hay que... ¿no? El mercado no debe tener derechos, los derechos pertenecen a las personas. Por eso yo pondría la justicia como un límite a la libertad. Y lo otro es la seguridad de la colectividad. O sea, tú te quieres comprar una bomba nuclear, no te podemos dar ese derecho porque es la seguridad de todo. Tú te quieres comprar un arma de asalto, disculpa, no te lo podemos vender porque es que la seguridad de todo está por encima de la tuya. Creo que esos son límites que debe tener la libertad. Vamos a ver otra falacia. Falacia de la petición de principios. Falacia de la petición de principios. Les puse la Biblia porque una de las cosas que más te repiten acá los testigos de Jehová, que son los que vienen aquí acá rato, es que lo que dice la Biblia es cierto. Y cuando le pregunto, ¿y cómo lo sabe? Me dice, porque es la palabra de Dios. Digo, carajo, ya no se puede discutir ahí. O sea, está tratando de tomar como verdadero, sustituir la conclusión con la premisa. O sea, es verdadera porque es la palabra de Dios. Si te estoy diciendo que me pruebes que es la palabra de Dios, no me puedes juzgar lo que te estoy pidiendo que argumentes y ponerlo como argumento. O sea, la conclusión no puede ser argumento, la propia conclusión. No. Y bueno, la Biblia es la palabra de Dios, pues lo dice la Biblia. No. Ahí hay una falacia. Hay una violación del rigor que debe caracterizar el pensamiento humano. Y falacias de este tipo, conocemos algunas en el plano histórico. Esta que les puse aquí. La Inquisición fue establecida para perseguir las herejías. ¿No? Sin embargo, se basaba en el hecho que la herejía era un problema real y debía ser erradicada, pero ¿qué es una herejía? Entonces, se estaban persiguiendo ideas. En definitiva, se asumió como verdadero que había que perseguir a la gente que pensara diferente. ¿Por qué? Pues porque piensan diferente. Se asumió como verdadero que había que perseguir a la gente que no creía en Dios. ¿Por qué? Pues porque no creen en Dios. Fíjense cómo se vuelve una falacia, cómo se vuelve una repetición, una petición de principio. Ya no hay discusión, ya no hay argumentación. Frente a eso estamos todos condenados.
Desaparece el pensamiento. Por eso es tan importante discutir con los muchachos todo este tipo de falacia y discutir con ellos la trascendencia que tiene que tú tus ideas las puedas argumentar y sepas argumentarlas. Si usted no sabe argumentar algo, póngase a leer y busque los argumentos. No hable de lo que no sabe. No defienda lo que no conoce, porque entonces terminamos defendiendo creencias y desaparece el pensamiento del proceso pedagógico. Voy a poner otro ejemplo. La casa de brujas en Salem, Estados Unidos. Hay muchísimas películas de las brujas de Salem. En Massachusetts. También me encantan esas películas. Se dieron una serie de juicios en ese lugar, en Salem. Fueron acusadas, condenadas, incluso quemadas. Muchas mujeres acusadas además de brujería. Sobre la base de la premisa de que las brujas existían y que las brujas eran malas. Y cuando pedías un argumento, ¿por qué las ahorcan? Porque son brujas y porque son malas. Entonces, no había una discusión seria, no había una argumentación seria, no había hechos de ningún tipo, solo había esta idea de que había que eliminarlas. No se respaldaron las premisas que se asumían como verdaderas. Y por ahí hay muchísimas pruebas de acusaciones absurdas incluso. Personas fueron asesinadas por eso. Todos estaban en riesgo, ¿sí? Y otro ejemplo que le traje de México, mucho más interesante, que el mantenimiento del PRI durante 80 años se basó precisamente en la afirmación de que el PRI era el partido de la revolución. Y como el PRI era el partido de la revolución, pues debería gobernar por siempre, ¿no? No discutimos. Llegó un momento que ya no se discutían con argumentos ¿no? Las políticas, los impactos, el comportamiento de los líderes priistas, ¿no? Ya se asumía como premisa que partido de la revolución institucional, el PRI, debía ser precisamente por ser el heredero de la Revolución Mexicana, que lo fue en su momento, gobernar eternamente. Y ahí estamos frente a esta falacia que se asume por las personas porque no se discuten argumentos, sino que se asume como verdadera la afirmación que se quiere probar y se asume como verdadera desde el principio. Este es un tipo de razonamiento muy estudiado y usado por el derecho, en el caso mexicano. Significa que si yo afirmo algo, lo tengo que probar. Si yo hago una afirmación, la tengo que probar. Es fundamental que discutamos esta falacia porque muchas veces nosotros en el aula enseñamos a nivel de falacia. Le decimos al niño, la primera ley de Newton, la sumatoria de la fuerza igual al producto de la masa por la aceleración, y se lo tiene que creer, lo dijo Newton. ¿Y qué vas a pedir tu prueba ahora? Ni relevo de pruebas a esta altura. No los enseñamos a argumentar, los enseñamos a creer. Yo tendría que hacer una demostración o una prueba. Si se puede la demostración, si no la prueba. Y no una, varias pruebas que sean generalizables de que la sumatoria de las fuerzas externas a un cuerpo es igual al producto de su masa por su aceleración. Dije varias pruebas y que se pueda generalizar el resultado. Porque una prueba que no sea generalizable no sostiene una conclusión de ese calibre. Del calibre de la primera ley de Newton. Otra falacia que quiero presentarles que no hemos visto. Bueno, todas las que vamos a ver hoy son nuevas, no las habíamos visto. La falacia de la causa falsa. Asignar una causa incorrecta a un efecto, a un evento, a algo, sin tener la prueba de esa conexión causal.
sin exigir la prueba de la conexión causal. Estos son migrantes. El argumento de Trump de que los migrantes son un problema para los Estados Unidos es un ejemplo de esta falsa causa. Los problemas de los Estados Unidos no se deben a los migrantes. El problema económico de los Estados Unidos no se debe a los migrantes. Las contradicciones entre la fuerza productiva y las relaciones de producción que se están evidenciando en los Estados Unidos no tienen nada que ver con los migrantes. La inflación en los Estados Unidos no tiene que ver con los migrantes. La enorme deuda pública, la mayor del mundo, de los Estados Unidos, no tiene nada que ver con los migrantes. Los tiroteos en las escuelas en Estados Unidos no tienen nada que ver con los migrantes. El consumo de fentanilo en Estados Unidos no tiene nada que ver. Los más de 60 millones de personas en Estados Unidos que no tienen seguro médico no tienen nada que ver con los migrantes. Entonces, aquí tiene una falacia de la falsa causa. Intentar poner como causa de un fenómeno, de un problema, algo que no lo es. También ocurrió en México. Escuché personas decir, incluso por la radio, que los migrantes aumentaban los niveles de violencia, de vandalismo, de delincuencia en México. Eso no es cierto. Los niveles de delincuencia en México no tienen causa probada en la migración. No tiene causa probada en la migración. Habría que probar algo como eso. No puede ser que yo, porque se me ocurra nomás, falsifique las causas de los problemas para terminar concluyendo algo que no debería. Otro ejemplo de falsa causa, mucho más común en nuestras relaciones personales y profesionales, acusar a una persona como la causante de mi infelicidad. Es que me has hecho infeliz. Falacia de la falsa causa. La felicidad depende de muchos factores personales y de otros que no son personales, que yo no controlo. Pero depende más de factores personales que de otra persona. Y si el otro se cree que es el responsable de mi infelicidad, pues ya se llama en psicología manipulación. O sea, hacerlo responsable de algo que no es responsable. Falacia de la falsa causa. Por supuesto, entender que en primer lugar son nuestras propias decisiones las que impactan en lo que nos ocurre. De hecho, si ese matrimonio te generó mucho estrés, angustia, no te casaste con una pistola en la cabeza, fue tu decisión. No te metieron a la iglesia con un puñal aquí en la costilla. O no te fuiste a convivir con él, amarrar con un mecate por una pata. No, te fuiste sola o solo. Ya después que estás ahí, ya viste todo lo que había y te quedaste. Pues. Entonces, la falacia de la falsa causa es alterar la causa de los hechos en los casos personales para intentar manipular y en los casos sociales para intentar ocultar las verdaderas responsabilidades del Estado en los problemas, que es el caso de Donald Trump. Intenta justificar la verdadera responsabilidad del gobierno norteamericano en los problemas del país, responsabilizando los problemas del país a los migrantes y entonces generando todas aquellas locuras de la barda y todos aquellos gastos innecesarios. Eso no iba a resolver los problemas de los Estados Unidos. Falacia de la afirmación del consecuente. Esta la voy a explicar con calma, porque aquí hay dos modos, modo Tholen y modo Bollington. Y quiero ver si se entiende bien. Primero,
es argumentar que si una afirmación es verdadera, entonces otra afirmación relacionada con ella también es verdadera. Lo cual no siempre es así. Siempre que me dices que lo coja, termina lloviendo. Lo puse aquí como... Porque se dio coincidentemente el hecho de que te di un paraguas y llovió. Y se vuelve a repetir, te di un paraguas y llovió. Y ya tú empiezas a creer que cada vez que yo te doy un paraguas, llueve. Estás afirmando el consecuente que se va a producir por algo cuando no hay una relación probada de causa-efecto, sino más bien una creencia tuya. Aquí voy a explicarlo desde el punto de vista lógico con un poquito más de calma, para que ustedes tomen nota ahí. La estructura de este tipo de razonamiento, o sea, esta falacia se basa en un razonamiento que se llama razonamiento condicional categórico. Si A, luego entonces B. A los razonamientos de ese tipo se le llama razonamientos condicionales, porque primero hay una condición, sí. Y se llama condicionales categóricos porque comienza diciendo sí esto, entonces categóricamente afirma esto. Hay todo un grupo, una estructura de razonamiento lógico formal que se basa en esta fórmula y que lleva a conocimientos importantes. Por ejemplo, si la corriente eléctrica circula por un conductor, entonces este se calentará. La ley de Lenz, de hecho, es una ley física, la ley de Lenz. Sí, ocurre así. Si A, entonces B, pero hay que probar esa relación primero, pero ya la tenemos probada. Ya tenemos probada la relación si A, entonces B, y nos atraemos lógicamente. Decimos, si A, entonces B, es un tipo de razonamiento que se llama razonamiento condicional categórico. Ahora bien, vamos a ver los errores. Voy a poner un ejemplo. Mucho más simple que el de la corriente, o sea, menos científico que el de la corriente. Espérame, que me están pidiendo ingreso, no me di cuenta. Uy, mira para ahí, y esta gente aquí. A ver, Francisco, te voy a poner de coanfitrión. Había unos compañeros ahí pidiendo ingreso y yo no me di cuenta. Es que cuando me pongo a explicar con una presentación, ya no, ¿cómo es? Ya no veo la pantalla. Francisco, te puse, ¿a quién puse de coanfitrión? A ver. Me disculpan los que acaban de entrar, yo no había visto su solicitud, porque cuando yo me pongo a explicar con una presentación, ya no veo la pantalla, ya no sé si alguien me está pidiendo entrar. Por eso es importante cuando pasa esto que me marquen. De casualidad sonó el WhatsApp y vi que estaban algunos compañeros intentando entrar. Y no me di cuenta, les ofrezco una disculpa. Bueno, ya están aquí. Voy a compartir pantalla para seguir con el tema que estamos viendo. Voy a regresar aquí para que ellos empiecen al menos aquí. Estamos estudiando otras falacias de los procesos de razonamiento para ver cuántas veces nos equivocamos y cómo cometemos errores cuando razonamos y que tenemos que enseñar a los alumnos a razonar. Estamos viendo la falacia de la afirmación del consecuente. Cuando yo digo, paso de afirmar el consecuente a afirmar el subsecuente. Por ejemplo, esta chiste que puse aquí, ¿no? No me prestes la sombrilla porque cada vez que me la prestas, llueve. ¿No? Imagínense que se dio la casualidad que le presté la sombrilla y llovió, y después le presté la sombrilla y llovió, y ya él dice, cada vez que me presta la sombrilla llueve. Pero yo ahora esto que está puesto aquí en este cartoon, de forma chistosa, quiero llevarlo a la lógica para que ustedes vean cuál es el fundamento lógico de que esto sea una falacia. Y entonces estoy explicando.
Esto que puse aquí, esto es un tipo de razonamiento que se estudia en la lógica. Se llama razonamiento condicional categórico. ¿Sí? Hay varios tipos de razonamiento en la lógica, que no lo vamos a estudiar aquí, esto no es un curso de lógica. Los razonamientos silogísticos, los entinemas, los epiqueremas, bueno, hay muchas formas de razonamiento. Pero esta es una de las formas de razonamiento estudiadas en la lógica con la que se combaten algunos errores que voy a explicar ahorita. ¿Qué es un razonamiento condicional categórico? Bueno, ya ven que tiene una estructura. Si A, entonces, y solo entonces. Bueno, entonces B, no y solo entonces. Sería un error. Si A, entonces B. Si A, luego entonces B. O sea, pongo un ejemplo. Si la corriente eléctrica circula por un conductor, luego entonces este se calienta. Si la corriente eléctrica circula por un conductor, luego entonces este se calienta. Ahí estamos viendo que es un juicio verdadero que incluso se ha convertido en una ley física, la ley de Lenz, que es la ley donde se calcula la cantidad de calor que se genera a partir del paso de la corriente por un conductor, por una resistencia. Si A, entonces B. Yo puse un ejemplo aquí. Si tomo un hierro caliente con la mano descubierta, luego entonces me quemo la mano. Eso es un juicio condicional categórico y además cierto. Porque si tomo un hierro caliente con la mano descubierta, luego entonces me quemo. Simple. Tomé un hierro caliente con la mano descubierta, ¿cuál es la conclusión? Pues me quemé. Este tipo de juicio me permite sacar dos conclusiones ciertas y dos conclusiones probables, que son las que quiero que vean ahora. Dos ciertas y dos probables. De este tipo de razonamiento no se sacan cuatro conclusiones ciertas, se sacan dos ciertas y dos probables. Primera conclusión cierta. Si A, entonces B. Luego A, entonces B. O sea, tomé el hierro caliente, te quemaste. Esa es una de las que da una conclusión verdadera. A implica B. Esa flechita significa implicar. Veamos otra. No A. O sea, no tomé un hierro caliente. No implica no B. O sea, si yo te digo que no tomé un hierro caliente, en base a este juicio, tú no puedes decirme, pues no te quemaste la mano. No, tú tienes que decir, no tomaste un hierro caliente. Probablemente no te quemaste la mano, porque te la pudiste haber quemado en otro lugar. Entonces, esa es una de las conclusiones probables. Si niego el subsecuente, no puedo negar el consecuente. O sea, no puedo decir no A, entonces no B. No, tendría que decir no A, entonces probablemente no B. Ya tenemos dos conclusiones, una verdadera y una falsa. La primera verdadera es sí. Tomo el hierro caliente con la mano descubierta, me quemo. Esa es verdadera. Si no tomo el hierro caliente con la mano descubierta, probablemente no me quemo. Pero puedo quemarme con otra cosa, en la hornilla, quién sabe. Hay dos más. No B implica no A. Esta es la otra conclusión verdadera. Si tomo un hierro caliente con la mano descubierta, luego entonces me quemo. No me quemé, entonces puedo aseverar lógicamente que no tomé el hierro caliente con la mano descubierta. O sea, de este tipo de razonamiento, negar el subsecuente me permite negar el consecuente. O sea, de negar el efecto puedo negar la causa. Para que se entienda mejor. No se calentó el cable, no condujo la corriente. Ahí hay una conclusión verdadera. O sea, negar el efecto niega la causa. Negar la causa no niega el efecto. El no A no implica no B. ¿Por qué? Porque las cosas se dan siempre por muchas causas. Y la última forma de razonamiento, que también es probable, B no implica A. O sea, si yo digo, si tomo un hierro caliente con la mano descubierta, luego entonces me quemo y te digo, me quemé, tu conclusión sería, probablemente tomaste un hierro caliente con la mano descubierta, porque te pudiste haber quemado de otro modo.
Fíjense cómo hay 4 conclusiones o 4 formas. Hay 2 probables y 2 que son conclusiones verdaderas. Por eso entendemos que aquí hay un sofisma. Ya, decir que llovió, no puedes asegurar que se produjo porque yo te di el paraguas. Y estaríamos frente a un error. Vamos a ver históricamente algunos ejemplos históricos donde este sofisma ha sido utilizado incluso a nivel de masa. Durante la dinastía de Qin en China, Qin Shi Huang ordenó quemar libros y documentos con el objetivo de consolidar, establecerse en el poder, sobre la idea de que si la gente no leía esos libros, pues no se iba a minar su autoridad, porque según él, estas ideas que había en estos libros podían afectar la consolidación de su reino. En definitiva, lo único que logró fue limitar la cultura de la gente, el avance intelectual, etcétera, pero se utilizó una falacia, esta falacia precisamente, sin el resultado que él esperaba. Otro ejemplo más cercano, en Afganistán, del 96 al 2001, con el régimen talibán, se prohibió, se impuso una ley para que no se escuchara ningún tipo de música no islámica, considerando que con esto se consolidaba el régimen islámico, la cultura islámica, o sea, se pasó a una postura de aislacionismo pensando que ese aislacionismo iba a garantizar que el islamismo se fortaleciera. Una falacia del falso consecuente. O sea, pensar que es la música la que afectaba, o el arte en general, la que afectaba al islamismo, es una falacia del falso consecuente. Eso no es así. Una falacia del falso consecuente la vimos aquí en México. Mira, no la puse como ejemplo, me acordé ahora. Con el documental de Panzazo. No sé si vieron ese documental de Loret de Mola, donde Loret de Mola utiliza la falacia del falso consecuente porque él en el documental, su idea es responsabilizar a los maestros del desastre educativo del país. Imagínense ustedes. Una falacia del falso consecuente. Otra falacia del falso consecuente fue cuando los nazis persiguieron a los bisexuales, homosexuales, en su gobierno, con el falso argumento de que esta gente debilitaba a la raza aria, que era el argumento fundamental, ¿no? Creer que esa diversidad sexual era un peligro para la pureza de la raza alemana. O sea, estamos hablando de falacias que a lo largo de la historia fueron usadas y tuvieron impacto en vida de millones de gente. Porque las ideas tienen consecuencias. Como dijo, ¿cómo se llama este premio Nobel de Economía neoliberal? Milton Friedman. Las ideas tienen consecuencias porque si no aprendemos a pensar con rigor, terminamos muchas veces cometiendo errores, graves errores y además enfrascados en discusiones que no nos llevan a ninguna parte. Ahora vamos a ver la falacia de la ambigüedad, que es cuando se usa, ¿en qué consiste? Es cuando se usa un término en varios sentidos a la vez. No se aclara el sentido de un término que está en la frase y eso produce que se pase a generalizar conclusiones que son realmente incorrectas.
que se usa para engañar, por supuesto. Para engañar, para manipular. Todas las falacias son utilizadas. Muchas veces las usamos nosotros sin tener conciencia que es una falacia. Hoy estamos discutimos la semana pasada, porque estamos trabajando en la argumentación, pero muchas veces nosotros, o nuestros hijos, nuestra pareja, usamos esas falacias sin darnos cuenta que son puros actos de manipulación porque son maneras engañosas de razonar. Falacia de la ambigüedad. Todos los hombres son iguales. Falacia de la ambigüedad. No se aclara el término hombre. Dejaría de ser ambigua si dijera todos los hombres con los que yo he tenido relación son iguales. ¿Vale? Y ahí dejó de ser ambigua. Pero cuando dice todos los hombres, ella se está refiriendo a una proyección psicológica personal. Ella se está refiriendo a los hombres que ella ha conocido. Porque evidentemente todos estamos de acuerdo con que no se puede juzgar lo que no conoces, ¿no? Sin embargo, ella en la frase usa todos los hombres son iguales y la ambigüedad del término le permite hacer una conclusión general, además injusta. Por eso el hombre le dice, es injusto. Yo no lo hubiera dicho, la mujer también comete errores o maldades. Yo no le hubiera dicho eso. Yo le hubiera dicho, es injusto porque tú no conoces a los otros 1.000 millones de hombres que hay en el planeta. O sea, esa conclusión es totalmente infundada. Otro ejemplo, que ahí por aquí hay unos cuartitos que le ponen unas cortinitas verdes, donde te venden la idea de que la medicina herbal es natural y por tanto es buena para la salud. Aquí hay varias cosas. Primero, aquí el término que es ambiguo, el término natural. Porque se nos está vendiendo la idea de que lo natural es bueno para la salud. Y eso no es correcto porque hay, por ejemplo, plantas naturales que son venenosas. Plantas naturales que producen alergia. Productos naturales que generan psicodependencias. Productos naturales muy peligrosos. Productos naturales que no producen ningún efecto en el cuerpo. Productos naturales cuyo efecto sería mínimo con respecto a lo que se quiere. O sea, se va con la idea de que si es natural y está verdecito, vámonos, está bueno. No, es una falacia. Engañosa, un razonamiento engañoso. Por ejemplo, la educación es importante para tener éxito. Es ambiguo. Aquí ambiguo, que esto lo usó Peña, ambiguo porque no se especifica, no se aclara lo que significa éxito. Oiga, porque si la educación es importante para tener éxito y tener éxito es tener dinero, es mentira. La educación no es importante para tener dinero. Una parte grande de la gente que tiene dinero no estudió. Y la mayoría de la gente que estudió y tiene doctorado vive al día. O sea, ya ahí nos damos cuenta que hay una término difuso porque no queda claro lo que se quiere decir. No puedo decir que la educación es importante para tener éxito. No. No siempre es así. Y tienes que definir éxito. Si éxito significa conocer la parte de la ciencia que te interesa, pues sí. Entonces ahí sí es verdadero. Así sí sería verdadero. Entonces, esta falacia tiene que ser debatida aclarando los términos. Vamos a ver otra falacia. Generalización apresurada. Esto ocurre cuando hacemos generar una conclusión en base a hechos aislados, esporádicos, que no son representativos, que no se seleccionaron correctamente. Te pueden destruir una tesis de grado por esto.
¿Por qué? Porque tú concluyes en tu tesis que la aplicación de determinado conjunto de tareas produce el desarrollo de la flexibilidad del pensamiento. Mi trabajo de tesis doctoral. Y te van a preguntar, ¿y cómo lo probaste? ¿Cómo sabes eso? No, pues yo lo hice y me di al inicio, me di al final y me dio un aumento significativo. Sí, pero ¿lo probaste con quiénes? Pues con alumnos. Sí, pero ¿cómo escogiste los alumnos? Y si no escogiste los alumnos por el método correcto, o sea, digamos, por el más muestreo aleatorio simple, que es el método más universal, el más importante, el más contundente de selección muestral, el muestreo aleatorio simple, te pueden echar abajo tu conclusión. ¿Cómo decir? Con lo que dije ahorita, ¿no? La juventud está perdida. ¿En qué tú te vas a decir eso? Es una generalización incorrecta, apresurada. Todos los hombres son mujeriegos. ¿En qué tú te vas a decir eso? Son más de 3.000 millones. ¿En qué te vas? No, pues yo he conocido a 3 y son mujeriegos esos 3. Sí, pero tú de 3 hombres no puedes generalizar a 3.000 millones. Generalización apresurada. Cuando la muestra con la que tú cuentas para sostener la conclusión que tú quieres sacar no es suficiente y por tanto esa conclusión es insostenible. Es una falacia. Es una falacia. Falacia de la generalización apresurada. Aquí les puse este cartoon. Porque Televisa y TV Azteca son especialistas en este tipo de falacias y manipulación. Y por allá murió una vaca y te inventan una cosa y el chupacabra y todo el país entra en crisis. Un país inmenso, con millones de gente. Un caso de que un animal se murió y al parecer algo pasó extraño y ya todo el país está en crisis, preocupado. Porque dice, oye, ¿qué pasó? Es una falacia. O sea, hay una generalización ahí que no tiene nada, pero manipula, entretiene, atrae espectadores, roba espacios, porque nos han vuelto personas muy efectivistas, ¿no? Efectistas. Nos movemos mucho por ese tipo de efectos. Por eso hay que aprender a descubrir este tipo de falacia de la generalización apresurada. Y saber que nos están jugando, ¿no? Entonces, a veces un maestro llega y te dice, ese grupo es un desastre. ¿A qué te refieres? Al grupo tal, pero son 35 alumnos, todos son un desastre. No, pero, y al final te pones a hacer un estudio serio, un análisis serio pedagógico y te recuerdas. Después de 5 o 6 alumnos que hacen muchas disrupciones, que se han vuelto los líderes del grupo, pero tiene una gran cantidad de niños buenos que quieren estudiar, que quieren avanzar. Pero en angustia pedagógica y todo eso no vemos, ¿no? Y hacemos generalizaciones apresuradas cuando decimos una madre, es que su hijo no sabe nada de matemáticas. ¿Cómo que no sabe nada de matemáticas? La palabra nada. También esta suele ser una falacia de término difuso, ¿no? Porque la palabra nada, ¿qué significa? ¿Que no se sabe contar hasta el 10? No, si sabe contar hasta el 10, entonces no es nada. Cuando usted me dice que él no sabe matemáticas, ¿a qué se refiere? ¿No sabe sumar en la primera decena? No, eso sí lo sabe, entonces no es nada. ¿Se sabe la tabla del 1? Sí. Entonces no es nada. Dígame qué es lo que no sabe. Y los maestros tenemos que ser cuidadosos porque nosotros somos maestros del pensamiento. Tenemos que enseñar a nuestros alumnos a pensar, a argumentar, a defender ideas, etc. Falacia de la prueba anecdótica. Esta es muy usada en las discusiones de pareja.
¿Tú te acuerdas aquella vez que hiciste? Sí, me acuerdo. Pues venga, palo, y venga, pero en la casa eso fue hace 10 años. No, para mí no se me olvida. Es una falacia anecdótica. O sea, tú estás yendo a un hecho anecdótico que ocurrió para tú generalizar un carácter mío o una cualidad de mi personalidad o una actitud. A ver, espérame, ¿no? Espérame, vamos a discutir con argumento. Buscas una anécdota para respaldar cualquier cosa. A veces en una discusión de pareja, no, es que tú siempre me engañas. Ya está la palabra siempre. La palabra siempre es una generalización. Y en una discusión racional tienes que descubrir, ya dijo siempre, que yo siempre le engaño. ¿A qué te refieres? ¿Te acuerdas aquella vez hace 22 años que me dijiste que... Oye, pues, una vez hace 22 años, y tú lo estás diciendo siempre. O sea, ¿qué pasó aquí? No, aquí ya hay dos falacias juntas. Una, la falacia, el término difuso, porque se usa el término siempre sin referirse a qué se refiere, ¿no? Y la falacia de la prueba anecdótica, porque es algo que ocurrió, ¿no? Y entonces, ¿no? En un diplomado, ejemplo, que estamos dando con la CEA ayer, una compañera pidió la palabra, porque estaba Marcel desarrollando el tema de la atención a los niños con derechos especiales, y ella puso el ejemplo de su hijo. Y del ejemplo de su hijo saltó a decirle a los maestros que había que ser consciente. Yo no le dije nada, por supuesto, porque no se hace, pero enseguida me di cuenta. Aquí hay una falacia anecdótica. Se está basando en la anécdota que le ocurrió allá con su hijo para pasar a generalizar. Los maestros, que mire, a ver, le ocurrió a un niño, y, oye, qué mal que le ocurra a un niño, ahí tenemos una escuela que tenemos que trabajar con ese maestro, pero tú no puedes pasar de una anécdota de algo que ocurre en una escuela a generalizar que los maestros de la 22, X, Y o Z. Vaya, lo menos que tú tienes que hacer, si tú quieres generalizar a los maestros de la 22, es hacer un estudio horizontal serio y seleccionar una muestra de maestros y ver qué método usa. Y si seleccionas una muestra de maestros usando el método aleatorio simple, el más, y hacer un estudio serio, y de ese estudio se concluye, bueno, yo doblo mi manita, digo, no, ya hay un estudio serio, pero que alguien haya vivido 3 o 4 anécdotas, y entonces se pare a decir, es que los maestros, la 22, eso es la falacia de la prueba anecdótica, ¿no? Que a ti te haya pasado no significa que, que tengas el derecho a hacer una conclusión general de toda la población. Falacia de la prueba anecdótica. Mire qué ejemplo este más bonito. Hay pruebas abundantes de que beber agua cura el cáncer. La semana pasada leí el caso de una niña que se estaba muriendo de cáncer. Después de beber agua se cura. No, yo he visto cantidad de ejemplos en las redes de que se cura el cáncer con esto, de que alguien hizo tal cosa y se curó. Esas son falacias de evidencia anecdótica. Es que yo llevé a mi mamá y pasó esto y dieron esto y fíjese usted que se curó. Sí, pero eso ocurrió con un caso, tú no puedes generalizar a toda la población. Si fuera tan simple. Falacias de evidencias anecdóticas. Es que esa compañera un día llegó y le hablé y no me trató como yo quería. A mí, me parece que ella es muy mala persona. Falacia de evidencia anecdótica. Que te haya ocurrido eso con ella una vez no te da ningún derecho a generalizar que ella tiene un problema de carácter o que ella no te has dado el tiempo para conocer bien a esa persona. Es una falacia de evidencia anecdótica. Y por último, la falacia de la carga de la prueba, que es una versión de la falacia de la ignorancia que vimos en la clase pasada. El ejemplo lo explica. Creo que algunas personas tienen poderes mentales. ¿Cómo lo saben? Nadie ha podido demostrar que no los tenga. No puedes probar que Dios no existe, por tanto, sí existe. Si ustedes quieren, anoten ahí, desde el punto de vista lógico, los negativos no se prueban. A ver, nadie puede pedirme que yo pruebe que usted no es un delincuente. Yo no tengo cómo probar que usted no es un delincuente. Es hasta un absurdo.
Lo que hay que probar es que usted delinquió. O sea, si alguien te acusa de que tú cometiste un delito, está obligada a probarlo. Si alguien me acusa a mí que yo robé, está obligada a probarlo, pero no pueden decirme a mí, pruebe que usted no ha robado. Pruébenlo. No puedo probarlo. Entonces, usted es ratero. Ahí tienen la falacia. ¿Cómo voy a probarte que no he robado? No se puede probar en lógica, no se puede probar un negativo. Yo no tengo cómo probarte que no he robado. O sea, yo no tengo cómo probarte que yo no he robado. Ahí tienes que creer en mi palabra. No hay lógicamente ni un argumento, ni un hecho, ni nada que pruebe que yo no he robado. No se puede buscar esa prueba. Ahora, tú tienes que probar que yo robé, porque sí existen lógica. Hechos que pueden probar que yo robé. Esos hechos sí se pueden buscar y encontrar. Hechos de que los priistas robaron. Hay. Entonces a veces me dicen, pero tú dices que AMLO no roba, pruébalo. Eso no se puede probar. Yo no puedo probar que AMLO no roba. Eso lógicamente no es probable. En lógica no se pueden probar los negativos. No existe una prueba lógica que sostenga un negativo. O sea, yo no puedo probar que Dios no creó al mundo, por favor. Lógicamente es imposible, porque los negativos no se prueban. Quien tiene que probar quien lo creó es quien lo afirma. Usted sí tiene que probar que... Deme una sola prueba de que Dios creó al mundo. Entonces es un tipo de falacia que a veces, como no la tenemos clara, nosotros mismos caemos, ¿no?, en ese tipo de... Y a veces en una discusión de pareja, la discusión está en que tú dices que yo te engañé, no tienes ninguna prueba y quieres que yo te pruebe que no te engañé. Los negativos no se prueban. Yo no tengo cómo probarte que no te engañé. No existe. Y si le dices, no tengo cómo probarte que no te engañé, ¡ah, ya ves! Pues me engañaste. Eso es como discutir con un niño de 3 años. No se puede probar un negativo. No puedo. Lo que hay que probar es el afirmativo. Por eso es que se prueba, los juzgados, se prueba la culpabilidad. La inocencia no la puedo probar. Yo no puedo probar que no lo maté. Bueno, en el caso de estos dos juicios sí, porque si se sabe la hora y el lugar, yo puedo probar que estaba en el otro lugar ya. Ya me salí del grupo de... Bueno, hasta aquí algunas de las nuevas falacias que yo le quería presentar sobre el proceso de desarrollo y aprendizaje de la argumentación en el aula. Bueno, no sé si quieren abrir sus cámaras, hacer preguntas sobre lo que vimos hoy, alguna intervención. Adelante, les doy la palabra. Ya paré la grabación para que... Francisco, Noé, Adolfo, Buenavista, adelante. Pueden hacer sus preguntas, los escucho. Adelante, compañero. ¿Andan ustedes por ahí o se me fueron? Aquí estamos, doctor. A ver, ¿alguna pregunta, alguna intervención sobre lo que vimos hoy? Las falacias. Adelante, los escucho. Pues no, doctor, ha estado claro. Esto tiene algo que ver con
pues, estudié lógica como antes era entonces se estudiaba lógica y los conectores y el Sí, ¿no? verdadero, todo eso, sí. Entonces, eso es en matemáticas y ya aquí aplicado a lo que usted nos acaba de enseñar, pues es una aplicación directa a esa parte de la lógica formal que se estudiaba antes y que, bueno, en otros estudios yo estudié también este tema, pero visto desde el punto de vista matemático. Ajá. Muy bien. ¿Alguna otra pregunta, compañeros? Bueno, si no tienen preguntas, entonces nos vemos el jueves de la semana que viene a las 7. ¿Está bien? Ya para comenzar el tema de la solución de problemas. Adolfo, ¿vas a decir algo? No, doctor, no. No. Doctor, Bien. Dígame. No, nada más. Perdón, no me dígame. puede, no me puede mostrar la primer diapositiva de ¿De hoy? la evidencia anecdótica. Presentó 2 diapositivas. A ver, espérame. Estaba tomando nota de la primera, Sí, te la presento, espérame. por favor. Anecdótica. Esa es la ¿Esta? anterior, esa. Este cartoon está interesante porque dice el científico, aparentemente el científico dice las evidencias anecdóticas no son válidas. Sí lo son, dice ella. Una vez utilicé una anécdota como evidencia y resultó que tenía razón. Ahí vemos cómo ella salta de una falacia a la otra, porque pasa entonces a la falacia de la generalización apresurada. O sea, que una vez hayas tenido razón no significa que todas las veces vas a tener razón. Ahí se pasa de una falacia a la otra. Gracias, doctor. Sí, hasta luego. Bueno, compañeros, nos vemos la semana entrante. El jueves a las 7 de la semana próxima. Nos vemos. Para comenzar ya la parte de la solución del problema. Les mando un abrazo desde aquí a todos. Gracias, doctor. Buenas noches. Gracias.